Muy bienvenidos, seguimos una vez más, que Dios los bendiga a todas las personas, seguimos en discipulado, acá con la congregación, queremos bendecirlos desde Campana, la provincia de Buenos Aires, queremos bendecir sus vidas, sus familias y todo lo que Dios ponga en sus mentes espiritual. Todo don perfecto viene de lo alto, queremos bendecirlos, vamos a abrir la carpeta, vamos a poner lápiz y papel en mano y vamos a tomar apunte de lo que vamos a estar en este discipulado bendiciendo con palabras para cambiar la mente, cambiar el espíritu y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Este es el discipulado del ministerio Dios por encima de todo. Estábamos hablando del arrepentimiento, estábamos tocando mucho del arrepentimiento, ¿por qué? Porque la buena conciencia y el arrepentimiento van de la mano. Vamos a lo escrito de la palabra de Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, arrepentidos, si una persona no se arrepiente, es un problema para el ser humano, para todo creyente. Todo creyente debe arrepentirse por sus pecados, su malicia, sus consecuencias, sus faltas. ¿Por qué? Porque dice arrepentíos. Dice, el arrepentimiento es la orden del día. Nota bien, el arrepentimiento es la orden del día. En la Biblia Sagrada, los profetas, el Señor Jesús, los discípulos y la iglesia primitiva se aplicaban la prédica del arrepentimiento. El Señor Jesús comenzó su ministerio proclamando el arrepentimiento. Dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, como estábamos hablando. Lo dice el Mateo 4:17. Antes de su ascensión, les ordenó a sus discípulos que en su nombre se practicara el arrepentimiento para la remisión, perdón, de pecados de todas las naciones. Lo buscamos en Lucas 24:47. La razón, presta mucha atención, la razón porque todos los hombres de Dios anuncian el arrepentimiento se debe al hecho de que ellos se movían de otra alternativa para ayudar a la persona sufrida a ser rescatada de su mundo infernal. Solamente a través del arrepentimiento, actitud práctica de la fe cristiana, la persona es libre de todos sus males. Y fue exactamente eso lo que el Señor Jesús dijo cuando repitió 2 veces. No antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo buscamos en Lucas 13:3-5. Anota, Lucas 13:3-5. Arrepentirse significa abortar el pecado y enseguida sentir profunda tristeza por haberlo cometido. Actuando así, la persona está probándose a sí misma, a las demás personas y sobre todo al diablo, que su fe cristiana no es teoría como la de los fariseos hipócritas. Y es justamente ese tipo de fe la que agrada a Dios y produce beneficios inmediatos y eternos. Beneficios inmediatos y eternos. Varias personas, a pesar de ser religiosas, han sentido solo tristeza después de la práctica del pecado. Pero presta mucha atención, pero eso no tiene ningún valor práctico delante de Dios. Anota, no tiene ningún valor práctico delante de Dios sentirse mal por algo y llorar si no hay un arrepentimiento. Podemos confundir el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es realmente así, nada más allá de un simple sentido de molestia de la conciencia. La persona siente eso durante algún tiempo, pero inmediatamente después se le pasa y regresa a la práctica del pecado. 2 veces el Señor Jesús definió la generación de su tiempo como mala y adúltera. El Mateo 12:39 y el Mateo 16:4. Él estaba señalando el carácter corrupto del pueblo en general de aquellos días, lo que no difiere en nada de los actuales. La misma inmoralidad de ética y espiritualidad, la misma hipocresía religiosa, los mismos injusticias sociales, los mismos espíritus inmundos actuales en aquellos tiempos son los que operan actualmente hoy en día. Por lo tanto, el mensaje principal de aquellos santos hombres profundizaba de acuerdo con la necesidad de aquella generación mala y adúltera.
Particularmente no veo otro mensaje cristiano más revolucionario y liberador que este. Porque el ser humano tiene poder en sí mismo para resistir al mal y vivir en la práctica del bien, pero no lo hace. Pero es necesario que tenga apoyo espiritual para eso. Y ese apoyo viene a través de una fe dinámica en la palabra de Dios. Mediante verdades significan la omisión de verdad por entero. Cuando se trata de la eternidad de las personas, hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad, no importa quién se enoje, no importa si el hermano se va de la iglesia, no importa quién piense lo contrario. Hay que decir la verdad, de acuerdo a la Escritura, cueste lo que cueste. Solo la verdad te libera. No sirve querer usar palabras suaves para denunciar hechos graves que conducen al lago del fuego y azufre para toda la eternidad. No podemos huir del modelo de trabajo realizado por Herodes de la fe del pasado. Usar la palabra pecado como tema de los mensajes no es simpático a la audición, pero como hombres de Dios no podemos omitir un tema de vital importancia en la salvación del alma. La salvación del alma. Anota bien, fue el pecado de cada uno de nosotros lo que llevó al Hijo de Dios al cautiverio. Por lo tanto, usted tiene que pensar, por lo tanto no podemos tratarlo con cortesía y ni mucho menos ignorarlo. Tenemos la obligación de denunciarlo a fin de concientizar a las personas sobre la necesidad de arrepentirse sinceramente para entonces ser salvas. No es simplemente vestirnos un traje y 3 gritos y aleluya, no es solamente eso. Si no hay un sincero arrepentimiento, tampoco hay salvación. Mira qué importante el arrepentirse. El adulterio, por ejemplo, es una transgresión de la ley de Dios, pues el adulterio físico simboliza el adulterio espiritual. O sea, antes de traicionar a alguien, primero la persona está traicionando a aquel que instituyó la ley de la fidelidad conyugal. Pero, a ver, piensa un segundo, ¿cómo el adulterio va a arrepentirse de su adulterio? Si no existe quien le diga que si él no se arrepiente, su alma va a perecer para toda la eternidad. Si alguien no te lo dice, ¿cómo te vas a arrepentir? Si usted que nos está escuchando está luchando para verse libre de un espíritu del diablo, y no ha tenido éxito, entonces verifique cuidadosamente dónde está su pecado, abandónelo de inmediato, comience a odiarlo y jamás vuelva al pasado, ni tenga ningún recuerdo de él, huya de la apariencia del mal, e incluso evite, si es posible, aquellas personas cuyos temas no tienen nada que ver con su fe. Busque siempre un lugar reservado para hablar con Dios a solas y entonces rasgue su corazón delante de Él, y lo demás Él lo hará por usted. Su promesa dice: e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Métete esto en tu mente, anota Salmo 50:15. Tal vez usted sea una de aquellas personas que se queja de que Dios no lo bendice. Sepa que su respuesta la respuesta que queremos no sucede mientras nuestro corazón no sea totalmente de Dios. No debemos poner la culpa en ningún espíritu del diablo, en la sociedad ni en los demás. Saque el corazón de la fuente de nuestra individualidad. De nada sirve exigirle mucho a Dios y darle poco. No se puede justificar diciendo: el Señor no me abrió muchas puertas, por lo tanto, ¿cómo podré servirlo? Todo en la vida depende de nuestras actitudes. Existen leyes fijas que rigen la vida y el universo. Si usted siembra arroz, no considera cosechar poroto. Cuando buscamos a Dios con todo el corazón, la respuesta viene segura. No basta orar y esperar que suceda lo que anhelamos. La grandeza de nuestra fe es medida por nuestras actitudes. El practicar o hacer algo por la fe obligadamente trae de parte de Dios una respuesta. Justamente ese es el objetivo del sacrificio. Jesús fue un ejemplo de sacrificio realizado por un simple ideal.
En el judaísmo antiguo los sacrificios eran hechos por sangre de animales. Quien pecaba moría y el animal servía de sustento a ese pecador. Jesús se ofreció en sacrificio, su sangre le trae perdón a todo aquel que en Él cree. Por eso es llamado Cordero de Dios. No existe nada que pague ese acto. El hecho de que usted, preste mucha atención, el hecho de que usted tenga la libertad del perdón del pecado no quiere decir que alguien no lo pagó. Alguien pagó. Usted se piensa que usted ya está libre. No. Alguien pagó el precio por usted. Lo mismo que usted compre 1 kilo de pan y lo ponga en la mesa y venga alguien. No quiere decir que porque usted lo coma, eso no hubo un precio que fue pagado. La persona acepta al Señor Jesús. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice en su mensaje que Él pagó los precios, Él pagó el precio por cada una de nosotros. Las personas aceptan a Jesús. Eso se entiende, pero a partir de ese instante tiene que mantener la salvación a través del propio sacrificio que Dios hasta el último día. Esa forma, si un asesino se entrega a Jesús, su pasado es lanzado al mar del olvido de Dios y comienza una nueva vida. Pero si esa persona vuelve a hacer lo mismo, no nació de nuevo. De la misma manera, si alguien que sirve a Dios durante más de 30 años, de pronto guarda rencor contra su prójimo, preservando en el corazón, la consecuencia será la anulación de todos los años en los que estuvo al servicio de Dios. Para seguir a Jesús es necesario negarse a sí mismo y vivir una vida limpia de este mundo. Es este nuestro sacrificio diario, el ejercicio de nuestra fe. Dios mira el corazón del hombre para comprobar la sinceridad de sus actitudes. Si su marido es quien ocupa el primer lugar en su corazón, o su nietito, o su hijo, él nunca manifestará en su vida. Dios debe ocupar el primer lugar. Tenemos varios ejemplos en la Biblia que pueden ilustrar lo que estamos afirmando. David es uno de ellos. Él pecó, pero al ver una próspera tierra se secaba debido a su pecado. Él se lo confesó a Dios. En Salmo 51 habla sobre el arrepentimiento. Eso se debe a que el corazón de David era bueno. Después de su muerte, Dios se refirió a David como amigo. Si su consideración por Dios es más grande que todo, hasta por usted mismo, Él se mostrará fuerte en relación con usted. Si su corazón es totalmente de Él, entonces Él es totalmente suyo. El apóstol Pablo, orientando a Timoteo, le dijo: milites la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Lo buscamos en 1 Timoteo 1, 18, 19. Muchos han naufragado en la fe debido a la aceptación de la mala conciencia. Ni siquiera participar de los cultos a Dios han sido suficientes para verse libre del pecado de los que los sustenta. Pues cuando se tiene la conciencia manchada, la fe se torna infructuosa. Imagínate, y si eso sucede, ¿cómo conquistar algo a través de Dios? Ni siquiera una vida mejor, cuanto menos la plenitud de la fe, la plenitud de la salvación. El diablo trabaja incansablemente para intentar hacer caer en la tentación al cristiano. ¿Por qué? Porque cuando se le da el origen al pecado, inmediatamente la conciencia te acusa y frena a la acusación continua de la concientización de la fe, se vuelve inoperante. Ahora, si la vida es conquistada por la fe, también por la duda, es perdida. Si usted duda y no se arrepiente, si la vida es conquistada por la fe, también por la duda es perdida. Querido amigo, piensa ahora, anota.
Cuando Adán y Eva cayeron en tentación, inmediatamente huyeron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Acusados por la conciencia, no tenían más la certeza de que eran aceptados por el Señor. Quiere decir, a causa de la mala conciencia, la fe neutralizada, la fe funcional, operante y conquistadora depende de una buena conciencia. Cuando está bien con Dios, el cristiano tiene coraje incluso para exigir de Dios el cumplimiento de su palabra. Tiene absoluta certeza de su derecho a través del Señor Jesús. Pero cuando su conciencia lo acusa de cualquier cosa, inclusive su oración es fría y su semblante caído. Muchas personas lamentablemente están impedidas a andar en la presencia de Dios. Imaginan, e incluso que por el hecho de estar adentro de la iglesia actúan de acuerdo con Él. Se asemejan al apóstol Pedro, que acompañó a Jesús durante todo su ministerio, pero no había sido transformado por el Espíritu Santo y seguía dominado por el diablo. Presta mucha atención. Se asemejan al apóstol Pedro, que acompañando a Jesús durante todo su ministerio, y Jesús le tuvo que decir: vete de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada sobre las cosas de Dios, sino sobre las cosas de los hombres. Tales personas creen haber sido bautizadas por el Espíritu Santo, solo por estar en la iglesia, hablando en diversas lenguas y ayudando en la liberación de vidas. Sin embargo, las lenguas engañosas que hablan y sus vidas derrotadas demuestran que no son nacidos del Espíritu. La verdad es que, actuando de esa forma, están engañando no solo a los miembros de la iglesia, sino principalmente a sí mismos. Y así creen que heredarán el reino de los cielos. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella entran. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Búsquelo en Mateo 7, 13, 14. Para nacer del Espíritu Santo le es necesario al individuo tener conciencia de que es un pecador. Tiene que tener totalmente conciencia de que es pecador. Y es a través de esa conciencia que el ser humano tendrá la oportunidad de acercarse a Dios y ser llamado su hijo. El Señor, hablando a través del profeta Joel, dijo: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, no de apariencia. Y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. Lo buscamos en Joel 2, 12, 13. Al ejemplo de lo que hizo con el pueblo de Israel, Dios llamó a todas las personas a una verdadera conversión. La única actitud posible que puede llevar a la persona a andar en los caminos correctos y darle la espalda al pecado, hecho eso, podrá andar en el Espíritu y vivir en plenitud de vida. Es muy común en nuestra iglesia que veamos padres llorando por sus hijos que están en otros caminos. Eso significa que viven según la carne. Pensaban que el hecho de que sus hijos fueran criados en la iglesia era suficiente para que pudieran tener una vida transformada en el Espíritu Santo. Es necesario que los padres se concienticen en el peligro que está corriendo. Es su obligación educar a sus hijos en los caminos del Señor y con urgencia mostrarles la necesidad de nacer de nuevo. Tal vez ni ellos hayan pasado por esa experiencia y por eso no pueden transmitírsela a sus hijos. Usted que está en este discipulado, usted tiene que entender de arrepentirse. Acá le estamos dando audios, videos, le estamos mostrando que el arrepentimiento viene del interior. Usted de nada vale ganar al mundo entero y perder su alma. De nada vale estar viviendo una vida de hipocresía con la Biblia bajo el brazo, predicando a uno y a otro, pero en su interior está podrido. Querido amigo, si usted quiere buscar del Espíritu Santo, usted quiere buscar una nueva vida, usted tiene que analizarse, pensar en lo que usted está haciendo. Yo miro con malos ojos,
Sojuzgo al hermano, sojuzgo al pastor, sojuzgo a la pastora, sojuzgo al discípulo, sojuzgo, yo soy el dedo acusador, o yo estoy para bendecir, o yo estoy para dar palabras para bendecir. ¿Para qué estoy hecho? Para que Dios haga algo en la vida de cada uno de nosotros, o estoy para hacer piedra de tropiezo en cada uno de nosotros. Hemos llevado al apostólico y profético a declarar palabra, a impartir palabra, pero el arrepentirse no está en uno de los temas más importantes del Evangelio. El Evangelio que Dios quiere es arrepentirse y después de eso profetiza, declara palabras, mensajes. Pero sí, a veces los mismos profetas, los mismos pastores guardan rencor. No, ese hermano me falló, yo no le voy a extender la mano, yo no le voy a ayudar, yo no le voy a dar una palabra para que él se levante, yo no voy a hacer esto. No, las iglesias están abiertas para hacer rencores, critican a otro ministerio, juzgan a otro ministerio, hablan mal, parece Caín y Abel por una ofrenda más, una ofrenda menos, hermano. Si usted está en este ministerio, Dios por encima de todo, y usted habla mal de otro ministerio, usted va a tener un problema muy grave. Usted va a tener un problema con el pastor de la casa, con la pastora de la casa, y va a tener un problema en su vida. Mi amigo, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que ser un obrero aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad. Arrepiéntase de sus pecados. No puede ser que en cada iglesia usted vaya mal. Oh Dios vivo, no puede ser que en cada lugar que ande esté de problemas. Si va a dar problemas, que sea por el reino. Si va a dar problemas, porque Dios te quiere levantar. Si quiere dar problemas, porque la gente, cuando una persona se levanta, siempre va a haber problemas. Pero cuando hay problemas por vuestra propia culpa, por vuestra propia concupiscencia, que usted tiene que analizar bien. Pida perdón. Y si usted es un embajador de Cristo, usted cuando perdona a los demás, perdona ministerios, perdona a quien le ofende, perdona a quien usted habló mal, perdona, Dios va a bendecirte de una manera espiritual. Que Dios y el Espíritu Santo de Dios te bendiga. Seguimos caminando con Dios, seguimos adelante. Recuerda a Dios por encima de todas las cosas. Si tú pones a Dios por encima de todas las cosas, tú pones su mirada, sus pensamientos, sus ideas, sus costumbres de lo eterno. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy fuerte. Seguimos con más discipulado, con más palabra de Dios. El próximo tema va a ser la conversión, cuando una persona se convierte. Que Dios y el Espíritu Santo de Dios te bendigan. Soy el pastor Ulises. Te bendecimos desde la ciudad de Campana a todo el mundo. Amén.